padre, ¿cómo está? Bienvenido a todos a un episodio más de New Fire Presenta. Hola Dani, encantado de estar en estas pláticas, charlas, conversaciones y además encantado de estar con nuestro público hoy. Sí, a mí también me encantan estos espacios porque no solo me gusta preparar muy bien estas entrevistas, me gusta que ustedes también puedan profundizar, entender temas que nos rodean en el día a día y que muchas veces no sabemos cómo abordarlos. Que nutran espiritualmente, ¿no? Porque a veces hay unos que son más de acá arriba, pero creo que el tema que tú propusiste hoy, que ahora le dirás al público, me pareció muy útil para el alma. Sí, bueno, el tema que escogí hoy es la pobreza y el desprendimiento, dos valores fundamentales en la Iglesia Católica, pero que creo que no deberían de concentrarse ahí, sino que deberían de ser para todo el mundo. Y escogí estos dos temas, padre, porque me parece que en un mundo tan consumista y tan materialista, donde todo va muy deprisa, pareciera que no caben estos dos valores, ¿no? Pareciera que no vienen a sumar, sino vienen como un poquito a restarnos. Y por eso quiero abordar un poquito más con profundidad estos temas, ¿no? Mi primera pregunta sería, padre, ¿cómo pueden estos dos valores acercarnos más a Dios? O sea, yo personalmente, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? A través del desprendimiento y la pobreza. Claro, Dani, bueno, pues a ver, cuando tú me planteaste el tema para esta entrevista, pensé de inmediato que sabemos que la cultura oriental en Asia tienen muchísimo esto en sus religiones, ¿no? En el shintoísmo y el budismo, y mucho de ellos es pues lograr un equilibrio con la naturaleza para no necesitar de nada, para ser una persona desprendida. Y en nuestra tradición cristiana pues nos encontramos con Jesucristo que nos dice pues de qué le hiciera al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Y también nos dice, y creo que viene más a colación todavía, el no se puede en esta vida servir a dos señores. Y es que Jesús era un experto antropólogo que conoce el corazón humano a la perfección y sabe que cuando andamos usando el dinero que tenemos, que es un tesoro, ¿no? Es un talento que se nos dio, algo que conseguimos con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, o que nos lo dieron. Si somos un joven y pues mi papá todavía me sigue dando un cierto dinero semana con semana, o como quiera que se dé. Pero si vamos y gastamos así nada más, sin ningún sentido, al menos yo siempre sentía, y te repito, antes de ser padre, como un cierto vacío, como de que el corazón humano, que está hecho para las grandes alturas y para lo eterno, y pues que de alguna manera no sería feliz con lo material, y si se aficiona demasiado a lo que se toca, a lo material, pierde mucho la sensibilidad de lo espiritual. Sí, me gusta cómo habla esto de la necesidad del alma, ¿no? Como que no se puede ser de dos y el alma está pensada de cierta forma que sí puede llegar a ser una plenitud y sí puede llegar a ser feliz a través de estas dos virtudes. Pero padre, mi siguiente pregunta sería entonces, ¿cómo esto puede sumar a la construcción de una sociedad como más equitativa, más justa, donde se reparta más a más? No sé si me explico, porque si yo me encierro en mi pobreza y mi desprendimiento, ¿qué tengo que ver? O sea, ¿cómo puede repercutir esto en mi sociedad? Yo creo que la repartición de la riqueza, que es uno de los principios de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, pues parte por menos avaricia, Dani. Si el tener nos hace pelearnos, dividir familias, dividir matrimonios, dividir amistades, pues obviamente que si hay gente desprendida, nos podemos imaginar como un pueblo ideal, una sociedad ideal, donde se reparte más el bien, porque no hay unos cuantos que quieren acumularlo todo, sabiendo aquello que utilizaba Juan Pablo II, que se llama el destino universal de los bienes. Yo no sé si tú sabías, Dani, que aparte de Juan Pablo II, San Bernardo decía que una vez que tus necesidades están cubiertas, el resto es de los pobres, ¿no? Es una frase, vamos a decirlo, dramática, fuerte, retadora. No la tomaría yo literal, como hay cosas de la Sagrada Escritura que no tomamos literal, pero sí nos deja una espinita de qué hago con mi riqueza. Entonces, volviendo a tu pregunta, si la persona está desprendida, y eso vale para Oriente o para Occidente,
precisamente para enriquecerla como persona, pues podemos pensar en que no va a haber unos cuantos que amasen tanto y se lo quiten a otros, ¿no? Sí, me gusta este concepto en general y de hecho sí a mí me retó esta frase, ¿no? De que lo que ya cubrió tus necesidades básicas, lo demás. Pero podría darnos unos ejemplos como en el día a día, cómo puedo adaptar el desprendimiento a mi vida cuando todo lo que me rodea es un consumismo que siempre siento que algo me falta. Claro, mira, hay un principio de San Ignacio, Dani, tú has hecho ejercicios espirituales y probablemente esta no va a ser la primera vez que escuches este principio, pero es cuando se medita en la primera semana que se llama principio y fundamento. San Ignacio habla de usar las cosas en tanto en tanto y cuanto me sirvan para ser mejor persona, y ese ser mejor persona es yo y en relación con la caridad, o sea, con mi prójimo, porque el crecimiento humano y espiritual pasa por mi hermano, mi hermana. Esto es algo que el Papa Francisco lo repite una y otra vez. Entonces, en tanto en cuanto. Había o hay un joven en Colombia que siempre que sale este tema yo lo cito a él porque tenía una pregunta bien sencilla que se hacía a sí mismo y se lo hacía a todo el mundo que eran sus amigos. Cuando ellos deseaban comprar algo, se les antojaba un nuevo producto, unos nuevos tenis, un nuevo lo que fuera, él decía, ¿lo deseas o lo necesitas? Y con responder esa pregunta, entonces ve y haces ese gasto o no. ¿Es superfluo? ¿Es lujo o es necesidad? Creo que con eso me quedaría yo. Excelente parámetro, ¿no? Como que a veces nos es difícil llevarlo a algo concreto, pero creo que eso es un parámetro que aplica para todo. ¿Lo quiero o lo necesito? A esa frase se me ha quedado grabada, fácil de recordar y buen principio para decir, estoy gastando a lo tonto. Y aquí, Dani, quiero retar también pues a aquello de, pero si yo lo gané, no, pero sí, acuérdate que tú eres parte de un ecosistema, de un mundo, de una fraternidad, de un cuerpo humano que somos hermanos, ¿no? Y lo que tú haces y el modo en que tú te utilizas a ti mismo, el modo en que gastas, las decisiones que tomas, tienen impacto en los demás. Y si te vuelves más materialista, nos vas a impactar a todos. Si te vuelves un hombre o una mujer más espiritual, también vamos a gozar de eso en ti. Totalmente, somos seres relacionales y pues todo tiene consecuencias y consecuencias no necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Muchas veces es positivo y hay que aprovechar también eso. Padre, sí. Tengo otra pregunta. Muchas veces pasa que a la gente le choca mucho o incluso le molesta como que decir, ¿por qué la iglesia promueve tanto la pobreza, el desprendimiento y tal? Y luego llega y ve unas catedrales y ve el Vaticano y ve unas iglesias así muy espectaculares, ¿no? Así que como abogada del diablo, ¿no vendría a chocar un poquito este concepto con las riquezas que tiene la iglesia? Muy buena pregunta, Dani. Ese tema se llama o siempre se categoriza con el mito el mito de las riquezas de la iglesia. Mira, si hace 100 años, nada más 100 años, porque se ha materializado el mundo muchísimo por el avance tecnológico en los últimos 50 años. Si hace 100 años tú le hubieras preguntado a un ser humano cuáles eran sus preocupaciones más grandes, y de ahí para atrás, obviamente estoy generalizando y habrá excepciones. Sí. Esas personas les hubiera parecido ridículo lo que hoy encontramos muchísimo en el mundo. Me tocó a mí vivirlo muchísimo en Alemania, que las campañas presidenciales o de gobernadores, todo tenía que ver con la salud física. Alemania, entre otros países, es uno que tiene pueblitos enteros con una comodidad bárbara para toda la salud de los ancianos. Por un lado, qué hermoso, por supuesto que si los recursos dan para cuidar a nuestros viejitos y a nuestros medianos y a nuestros jóvenes, hay que usarlos. Pero cuando todo en una campaña se vuelve la salud física, te está diciendo que probablemente, o al menos lo que yo veo en un país como Alemania, es que la salud espiritual se le da poquísima importancia con respecto a la física. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto, Dani? Que hace 100 años el mundo no pensaba como pensábamos hoy, era mucho más espiritual, no se diga hace 200 o hace 300. Y entonces,
¿qué hago yo, empresario, con el dinero que he hecho, sea banquero, comerciante, lo que fuera, profesor? Yo, hombre de fe, con una familia de fe, que quiero dejar un ejemplo a mis hijos de estar viviendo de cara a la eternidad y no nada más para lo que puedo comer y consumir aquí, yo ese dinero lo doy a la iglesia. La ofrenda más hermosa y más grande de las personas para la iglesia es que el cuerpo y la sangre de Cristo estén en altares, en ornamentos, en cálices hermosos, y esos dentro de unas catedrales hermosas. Sería absurdo juzgar con los criterios con los que consumimos hoy lo que pensaban en la Edad Media o en el Renacimiento o en toda la época gótica o en la época neoclásica. La finalidad de vivir no era acumular para seguirla pasando muy padre o muy chévere y tener un apartamento en donde te gusta, en Miami. Para eso no se utilizaba el dinero, lo que hoy se llama comúnmente el ocio. Repito, no estoy diciendo que el ocio lo inventamos hace 100 años, el ocio ha habido desde antes de los griegos, pero en el modo en que se busca hoy es distinto. Entonces tú preguntas, oye, pero ¿por qué esta catedral tan escandalosa? Primero, porque no le pertenece a una sola persona, le pertenece al pueblo, y está un sacerdote y otro sacerdote, o un obispo y otro obispo, y es para que vaya todo el mundo. Vamos a Europa y eso es lo que encontramos en todos lados. No le pertenece a una persona para su uso personal. Creo que el problema está en la avaricia que hablábamos hace rato, de si la iglesia dice, tú sé pobre, sobre todo te está hablando del espíritu, no de la materia. También incluye la materia, Dani, pero te está hablando sobre todo del espíritu, porque ya decíamos la distinción, bienaventurados los pobres de espíritu, y sabemos que un rico puede ser desapegado y un pobre puede ser un apegado, y también puede pasar lo contrario. No sé si me explico cómo sí pueden coexistir estos dos binomios, este binomio. Totalmente, me pareció muy importante lo que dijo, hablando como de los monumentos de la iglesia, que son para todos, ¿no? O sea, no están hechos de la iglesia para la iglesia, sino están hechos, uno, principalmente para Jesucristo, o sea, verdadero Dios, y que no se merece menos que todo lo que tenemos, que nunca va a ser suficiente. Y dos, que es para todos, o sea, no es para guardárnoslo, no es para cerrarlas, o sea, son iglesias de puertas abiertas, y qué increíble que existan para que podamos visitarlas, para que podamos gozarlas, para que podamos unirnos más a esa presencia de Cristo, ¿no? Ahora que fue el verano, sé que este año fue de muchísima gente yendo a Europa. Te aseguro, todo el mundo fue de turista y entró a iglesia tras iglesia, sea en Roma, sea en Milán, sea en Madrid, sea en Sevilla. Y ahí están las catedrales y las iglesias. Es para todo el mundo, y además, pues ya sabes que hay horas de misa, hay horas de adoración, etc. Es para el pueblo, no es para que se beneficie uno. Y cuando muere el que está encargado de ella ahorita, pues pasa al siguiente y al siguiente, etc., ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Sí. Padre, mi siguiente pregunta sería, a ver, muchas veces cuando pensamos en un pobre, en muchas ocasiones nos causa incluso un poco de lástima, ¿no? Mucha ternura, alguien que está sufriendo, alguien que la está pasando mal, ¿no? ¿Por qué la iglesia como que sigue invitando a un tipo de pobreza cuando nosotros la relacionamos con el sufrimiento, cuando podría dedicarse a generar bienes, generar empleos, generar como para más bien equilibrar esa balanza de la pobreza? ¿Cuál es la distinción que hace la iglesia en esto? Yo creo que nos vamos a lo que hablábamos justo ahorita, en esta pregunta anterior, lo espiritual y lo material. La iglesia no tiene problema con corporaciones honestas, honradas. Yo quiero pensar que, por ejemplo, en sus inicios, una empresa grande como General Motors, Siemens, Hewlett Packard, tiene unos edificios con unos recursos increíbles para que un montón de gente, de generaciones tras generaciones, vayan a trabajar. No, creo que cuando la iglesia invita a ser pobres, sobre todo se refiere al espíritu, porque Jesucristo comió con Zaqueo y tuvo comidas con ricos, y decían, mire, este come con pecadores, con prostitutas y con ricos, si él supiera, ¿no? Él no tenía problema, estuvo con pobres, estuvo con ricos, estuvo con los de media tabla dentro de la escala socioeconómica. Él lo que diría, bueno, y ojo, Juan Pablo II canonizó en su tiempo a muchas personas parte de la nobleza de Europa.
personas que dentro de su privacidad, dentro de su vida particular, privada, vivían muy austeramente sin renegar por eso de su título honorífico, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, puede haber unos pobres nuevos ricos que están mostrando todo, y puede haber unos ricos que tienen una austeridad muy grande y que usan de las cosas, si son espirituales, con ese principio de San Ignacio, en tanto en cuanto me llevan a ser una mejor persona. Entonces se puede otra vez combinar este ejemplo, o sea, este llamado ni siquiera es de la iglesia, Dani, porque este llamado viene de Cristo mismo, con su ejemplo y con sus palabras, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando Él se puso a sí mismo como ejemplo de el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde reclinar la cabeza. Pero Sí. no debe de cuestionar a las personas que han sido bendecidas por Dios con talentos económicos en cómo usaron el dinero, no que se vayan a perder porque lo tienen, sino cuánto no lo necesitas, y eso cambia mucho la cosa. Sí, me gustó muchísimo que mencionara eso porque muchos a veces no entendemos cuando leemos en los evangelios que Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Pareciera que como que no entendemos, y ahorita que lo menciona, esta pobreza de espíritu, de desprendimiento, de austeridad, que es la que te genera una libertad, pues sí, de saber quién eres y de saber que no necesitas pues nada más que a Cristo. Padre, hay dos grandes referentes en cuanto a este tema que estamos hablando, que son la Madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís. ¿Por qué se vuelven referentes en el tema de la pobreza? Bueno, no, porque esos, sin duda, Dani, dentro de los santos, pues como que esa era su gran característica. Imagínate, Madre Teresa de Calcuta, los barrios más deprimidos del mundo entero. Yo no estaba ahí, pero lo que he escuchado es que para pobrezas, esa de allá. Y por otro lado, San Francisco de Asís, hay un libro que se llama El Pobre de Asís. Perdón, este hombre predicó la pobreza. Los franciscanos siempre fueron conocidos desde un inicio como una pobreza muy grande. Ahora tienen muchas ramas y cada uno vive la pobreza. No es que haya dejado de vivir la pobreza, lo viven de una manera distinta. Pero estos dos íconos santos de la vida, de la historia universal y de la vida de la iglesia, pues ellos vivieron una imitación muy grande de Cristo, o sea, tuvieron un gran desprendimiento. Y quizá, Dani, en el caso de San Francisco de Asís, hubo una época de mucho abuso en la iglesia, de el uso de fondos y de muchos abusos entre familiares y de uso de dinero. Y él, seguramente enviado por Dios, pues vino a calarnos en la conciencia de ese siglo, que fue el final del siglo XII e inicio del siglo XIII, ¿no? Entonces, creo yo que por eso atraen mucho con la pobreza, porque es lo que es un signo distintivo de Jesús, que nace pobre y muere pobre y nos pide imitar su pobreza. Me encanta, la verdad son dos íconos a los cuales, por lo menos a la Madre Teresa de Calcuta, yo tengo una imagen en mi cabeza y lo primero que pienso es ella con una sonrisa. Y con esto voy a mi última pregunta, Padre, que sería, ¿cuál sería la relación entre el desprendimiento y la búsqueda de felicidad que tenemos todos dentro de nosotros? Yo tengo la plena convicción, Dani, que una sin la otra no funciona. Sin el desprendimiento no va a haber felicidad. Simple y llanamente por lo que dijimos al inicio del corazón de Cristo, que nos conoce perfecto. Él sabe, no fuimos creados para las cosas que se tocan, fuimos creados para la vida eterna. Y la purificación del ser humano, por eso te dicen, mira, vete deshaciendo. Cuando alguien se va haciendo viejito o parece que va pues a pasar a la casa del Padre, le dice, vete deshaciendo de tus apegos, porque no te vas a llevar nada de eso al cielo. Y Cristo además lo dice, ¿no? Atesoren ahí donde ni la polilla, ni el óxido, ni nada corroe, sino atesoren para la vida eterna. Y eso está sobre todo en el amor. Lo sabemos bien por la carta de San Pablo. Si no tienes eso, todo lo demás pues sirve de poco. Entonces, yo creo que es imposible llegar a ser felices si no se es desprendido. Qué impactante es atesorar para la vida eterna, ¿no? Me acuerdo una vez que escuché, no me acuerdo bien de quién era el testimonio, pero que decía, piensa tu vida como en un círculo y tu vida eterna es como
un micro puntito en ese círculo, ¿no? Y cómo a veces nos desgastamos y tiramos nuestra vida acumulando cosas aquí, que como bien usted dijo, el día de mañana, pues pasamos a la siguiente vida y nuestras cosas todas se quedan aquí. O sea, absolutamente nada se viene con nosotros. Y qué importante esto que dice Jesús, ¿no? Nos dio la clave perfecta. O sea, no te está diciendo no atesores, sino atesora para lo importante. O sea, ese deseo que hay de acumular, acumula en tu alma, acumula eso que te llevas pues a la vida eterna, ¿no? Porque todo lo demás se queda aquí. Así es, o sea, lo acabas de decir perfecto, atesora para donde nadie te lo va a quitar y donde todo va a ser para tu beneficio y el beneficio de la sociedad. Lo que compramos aquí, pues recordemos que la mayor parte de la historia universal no ha tenido ni una fracción de todos los productos y servicios que tenemos hoy, Dani. Esto es algo muy reciente en la historia de la humanidad y no creo que podamos decir que los seres humanos viven más felices hoy que antes. Algunos sí, pero en general creo que lo escuchamos todos los días, ¿no? Angustias, ansiedades, estreses, suicidios, etc. Por algo será. Y no ha habido un momento de la historia donde hubiera más comodidad y más avance tecnológico que el actual. Y eso sí es innegable. Sí, padre, pues muchísimas gracias. Gracias por dejarnos pensando en todo esto, ¿no? Porque las cosas no son meramente coincidencias, las cosas pues tienen un porqué y tienen un para qué. Entonces, nada, esto hay que llevarlo a la práctica, hay que seguir reflexionando sobre estos temas. Si les gustan esas entrevistas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o prendan la campanita en Spotify para que les anuncie cada vez que haya una entrevista nueva. Y pues nada, solo dar las gracias a todos y sobre todo a usted, padre, por estas entrevistas. Nombre de Dani, a ti por todo el trabajo que haces aquí en New Fire y por preparar las entrevistas. Gracias. Un abrazo a todos, adiós. Que estén muy bien.